La gran comisión es el Señor llamándonos ¿a qué? A ser discípulos de Jesucristo. Entonces, por tanto, ir y hacer discípulos. Entonces, es muy importante que nosotros veamos las diferentes necesidades de las personas a nuestro alrededor para poder suplir de la mejor forma estas necesidades que tienen para seguir creciendo y siendo edificados en el cuerpo de Cristo. Nuestra labor es ser discípulos que hacen discípulos. Ese es el objetivo de nosotros. Para poder hacer discípulos debemos ser buenos discípulos de Jesucristo y vamos a ahondar un poco más en ese aspecto y mirar diferentes etapas, porque no son niveles. Cuando usted viene a Cristo no son niveles. Usted no es más amado por lo que hace, usted no es más espiritual por eso, ya usted ha sido completamente justificados, hemos sido santificados, hemos sido renovados, etcétera, etcétera. Ya eso está completo en Cristo Jesús. Pero lo que sí tenemos acá es un caminar en el Señor, estado de plenitud en ese aspecto. Y es aprovechar los tiempos, que no les pase, ¿verdad? Lo que le pasaba a mi hija cuando tenía como 8 años, la veía triste, ¿saben por qué? Porque ella no quería crecer, no quería hacerse grande. ¿Y por qué no quería ser grande? Papi, es que yo no quiero irme a la casa, yo quiero siempre estar con mamá y papá. Yo espero que cuando tenga 17 piense igual, ¿no? Pero bueno, como que le da miedo el crecimiento. Entonces yo le decía, este te da miedo crecer, pero por ejemplo, cuando eras pequeña, de 8 años y demás, no podías, íbamos a un parque de diversiones y no podías subirte casi nada. Ahora sí. Entonces vas experimentando nuevas cosas. Es lo que pasa cuando nosotros vamos creciendo en el Señor. Vamos experimentando más y más de las bendiciones del Señor. Vamos descubriendo lo glorioso del llamado que se nos ha hecho, de esta relación con el Señor. Y no vamos a terminar en esta vida de descubrir las bendiciones que tenemos al aceptar a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. En el momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, empezamos una aventura increíble y maravillosa que se llama cristianismo. Pero la base de todo esto es Mateo 28, del 16 al 20. Estas son las últimas palabras de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia, las últimas instrucciones del Señor para su iglesia. Entonces, vemos la importancia de estas palabras, porque son las últimas palabras. Las últimas palabras no van a ser, qué dicha que ganó, no sé, la Copa Champions, no sé, un equipo. No va a ser nada así, va a ser cosas vitales, fundamentales. Estas son las palabras de Jesucristo para su iglesia, para su amada, para la que vuelve por ella. Estas son sus palabras. Entonces tenemos que darle valor a esto. Pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Qué importante. ¿Qué los va a poner en esta intimidad y esta conversación con Dios? En la obediencia. El ellos obedecer, estar en el lugar correcto. Entonces el Señor los llama que vayan a Galilea. Y ellos siguen la orden del Señor, están en este lugar. Y cuando le vieron, le adoraron. Entonces vemos que reconocen la divinidad de Jesucristo, no como un ser creado, no como el mayor de los ángeles, no como la más grande creación, sino como Dios, porque solo a Dios se puede adorar. Y ellos, los discípulos, están adorando a Jesucristo. Recordemos Juan con un ángel y le dice, no, yo soy un consiervo, a mí no me adores, solo a Dios, ¿verdad? Jamás, no cometas ese error. Jesús no hace eso porque Jesús es Dios. Pero veamos esto, en medio de ese grupo, mientras unos están adorando a Jesucristo, que eso no es poca cosa dentro de una cultura judía, reconocer lo que ellos no podían comprender, el aspecto que hoy hablamos de la triunidad, de la Trinidad, ellos no pueden comprender eso, solo hay un Dios y la Biblia es clara. Pero es un Dios en 3 personas. Pero bueno, por encima de eso, ellos están diciendo Jesucristo es Dios. Lo están adorando. Mientras unos están reconociendo eso, otros están dudando en el mismo grupo. Vamos a mirar eso una y otra vez. Porque lo importante es qué es lo que estamos haciendo nosotros. No es que hacen los demás, sino es mi relación personal con Dios. Necesito estar fuerte para yo poder ayudar a los demás. Un pastor de California que plantó una iglesia en Panamá estuvo ahora en una conferencia el fin de semana pasado y dio este ejemplo. Todos los que nos hemos montado un avión recordamos las instrucciones, pero una de las instrucciones que a él Dios lo tocó para usarla el domingo es el hecho de que ¿qué es lo que dicen cuando caen las mascarillas? Si hay una pérdida de aire, de oxígeno, ¿qué es lo que hace uno? Instintivamente, ¿qué haría yo? Poner la mascarilla a toda la gente, ¿cierto? Primero los demás y después yo muero, no importa. Lo que pasa es que voy a morir tan rápido que no le voy a ayudar a nadie. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Póngase usted la mascarilla primero. Una vez que usted tiene la mascarilla primero, ayude a los demás. Yo lo diría, mira primero la viga que está en tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Pero empieza yo trabajando con mi vida. ¿Pero para qué trabajo mi vida? Para poder ayudar a otros. ¿Cuál es el objetivo? Que usted se conecte. Usted de bendición. Todas nuestras decisiones afectan a las personas a nuestro alrededor. Nuestras decisiones afectan a las personas a nuestro alrededor. No es que en mi vida yo hago lo que quiera. No, lo que usted decida, la decisión que usted tome va a afectar las personas a su alrededor de una u otra forma. Entonces, como hijos de Dios, podemos ser peldaños, podemos ser escalones, podemos ser gradas para que la gente suba y se acerque al Señor, o podemos ser un tronco donde la gente se tropieza y se cae y se aleja del Señor. Entonces, los discípulos están en obediencia en el lugar que Dios los llama. Cuando lo mira, unos lo están adorando, otros están dudando. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, no existe nadie más poderoso que yo. ¿Cuánta potestad? Casi toda, la mayoría de la autoridad, de la potestad. No, toda potestad, absolutamente toda potestad. Por ejemplo, algo muy cercano a esto fue José, pero José no tenía toda potestad en Egipto. ¿Qué le dijo el faraón? Después mío,
No existe nadie más poderoso que usted, pero después mío. Estoy yo y después José. Y José, nadie más poderoso que José, después mío. No, acá no. Acá Jesús tiene toda potestad, porque Él es Dios. Toda potestad en los cielos y en la tierra. Por tanto, en razón de esto, por consecuencia de esto, nos va a comisionar. Esto se le llama la gran comisión. Otros dicen la gran omisión, pero el punto es que es la gran comisión. ¿Cuál es la diferencia entre una comisión y un mandato? Un mandato es algo que le dicen vaya y haga, y punto. Y usted va a ver cómo lo hace, pero usted tiene que hacerlo. Una comisión lo que implica es que se le ha dado todo lo que usted necesita para cumplir esa orden. Entonces, una comisión es como una encomienda, ¿verdad? No sé si son familiares con ese término de encomienda, que era enviar, digamos, un paquete de una ciudad a otra. Entonces, te llamaban y dicen, ya le llega la encomienda, ¿verdad? Y usted estaba ya esperando que le llegara el paquete. Y es un paquete completo para entregar el plan redentor de Jesucristo a las personas a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos ministros de la reconciliación. Tenemos un mensaje que está en nosotros porque lo hemos experimentado, porque lo hemos vivido. El mensaje mismo somos nosotros. Es el mensaje de la salvación a través de lo que nos pasó a nosotros, de esa regeneración que tuvimos. Tenemos todo lo necesario. ¿Por qué? Porque vamos embestidos del poder ¿de quién? De alguien muy importante. No, del Todopoderoso. Yo, el Todopoderoso, soy el que nos envía ahora. Veamos el mensaje y quién es el que nos envía. Es el Todopoderoso. Y les dice, por tanto, id y qué? Y hacer discípulos. ¿En dónde? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo tiene una implicación que tal vez para nosotros no es tan clara en nuestro contexto, pero la implicación del bautismo, bautizarse era identificarse con una causa. Entonces, cuando yo era bautizado, era como decir, soy sellado con esta causa. Entonces, si yo soy bautizado por la causa de Cristo, es decir, si a Cristo lo crucificaron, a mí tienen que crucificarme porque yo soy un seguidor de Jesucristo y hacer lo que Él diga. Entonces, de igual forma, ¿verdad? Aquí no hay vuelta atrás, me identifico con la causa. Es como decir, me pongo el uniforme. Si usted está en la guerra y tiene el uniforme de cualquiera de los dos ejércitos, es un enemigo de uno del otro, porque está identificado. De igual forma, nosotros, el bautismo nos identifica con la causa de Cristo Jesús. Eso es lo que estamos diciendo. Públicamente estamos diciendo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¡Wow! Maravilloso, pero eso es lo que implica, de llevar a las personas a ese grado del compromiso, de entender que tiene que identificarse totalmente con la causa de Cristo Jesús, que en Cristo no es un asunto de a medias, es o no es. Y dice, enseñándoles que guarden algunas cosas. No, enseñándoles que guarden. ¿Qué es guardar? ¿Alguien sabe qué es guardar? La palabra ahí implica ¿qué? Obedecer. Es que para mí guardar es ponerlo aquí abajo o atesorarlo, ¿no? Es ponerlo en práctica, es obedecer. Enseñándole que obedezcan todas las cosas. Algo que la obediencia vemos como es atacada en nuestros días. ¿Tendremos que pasar tiempo con una persona para hablar de obediencia? Claro. Si nosotros mismos muchas veces estamos obedeciendo a medias. Alguien aquí ha usado un versículo para corregir a alguien, pero solo la parte que le toca a esa persona y no lee la de nosotros. Muchas veces es muy fácil ser espiritual en los problemas de los otros. Es muy fácil decirle a la gente lo que tiene que hacer ellos y no estarlo haciendo nosotros. Pero el hecho del discipulado tiene un costo. Una de las carencias más grandes que existe en la iglesia es el discipulado. Y una razón es porque yo tengo que abrir mi vida, yo tengo que modelarle a otros. El discipulado implica pasar tiempo con la persona. Nosotros pertenecemos a un grupo de iglesias, Calvary Chapel, que enseña la Biblia verso por verso, libro por libro. Es una forma increíble de enseñanza porque da todo el consejo de Dios y demás, pero eso no es discipulado. Eso es parte, pero no es discipulado. Discipulado implica vengan y vean. Imítenme a mí como yo imito a Cristo. Implica involucrarse en la vida de otras personas. Involucra prepararme para poder guiar a las personas. Hay un costo en el discipulado. ¿Cómo le voy a enseñar a las personas a obedecer si yo no estoy obedeciendo? Algo maravilloso que tiene el ministerio, ¿cuál es? Que nos ayuda a santificarnos. Porque cuando yo levanto la voz, Dios me está hablando a mí. Me dice, Víctor, ¿viste lo que dijiste? Ah, muy lindo, Víctor. Lo estás haciendo. Tú lo estás viviendo. Porque empieza con usted, ¿verdad? No es solamente un discurso, es algo que vivimos, algo tan genuino y tan poderoso como lo que le pasó a Pedro y Juan. ¿Recuerdan cuando ellos los estaban adrementando, los encarcelaron y todo lo demás por predicar el evangelio de Jesucristo? ¿Qué dijeron ellos al final? Juzguen ustedes, si dejemos obedecerlos a ustedes o a Dios, pero no podemos dejar de decir y de hablar lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, lo que hemos palpado, esta realidad nuestra, esta salvación tan grande, tan gloriosa, tan sublime, tan excelsa. No podemos callar cuando la gente se está yendo al infierno, sabiendo que lo que necesita es simplemente quebrarse, humillarse, reconocer que no puede, que a toda vista, que en todo lo que hace se denota que no se puede, que nada va a llenar ese vacío, que nada va a quitar esa frustración, que no va a encontrar plenitud fuera de Dios. Pero nosotros sí estamos encontrando plenitud en Cristo. Eso sería la buena pregunta. Entonces, enseñándole que guarde todas las cosas, no dice que yo les sugiero, que yo digo, que yo les recomiendo, que son buenas para ustedes, no, que yo les mando. Creo que en ningún momento estamos sacando ningún versículo fuera de contexto. Eso es lo que dice el texto. Y estas son las últimas, recordemos, últimas palabras, últimas instrucciones del Señor Jesucristo a su iglesia. Vemos la importancia de esto. Dice, he aquí, y esto es maravilloso, dice, he aquí, yo estoy con vosotros los días de pago. Yo estoy aquí los días que les va bien. No, dice todos los días. Siempre está con nosotros. Cuando siento que estoy con el Señor está ahí. Cuando no siento que el Señor está. Porque la promesa de Él. Fe es esto, creerle a Dios. Cuando Dios dice que Él está conmigo, ¿saben qué? Él está conmigo. Y con los momentos de quebranto para mí, yo los valoro. ¿En qué aspecto? Que en esos momentos de quebranto es cuando más cercano siento al Señor. ¿Y saben por qué es que siento más cerca al Señor? No es porque el Señor se acerca a mí. ¿Saben por qué es?
Ya ustedes lo saben, ¿no? Caímos de rodillas, ¿cierto? Paramos lo que estamos haciendo, dejamos de lado esto y nos derramamos en su presencia. ¡Wow! ¿Verdad? Qué increíble y maravillosa experiencia. Pero Él está con nosotros siempre, hasta el fin del mundo. Entonces, qué increíble y maravillosas promesas acá. En esto sí ponemos nuestra fe. Cuando Él promete algo, lo va a cumplir. Cuando no es Él, ¿verdad? Puede ser que creímos, que pensamos. El verbo it, ¿verdad? Para nosotros en español es un verbo imperativo, denota una acción. Igual en el griego, pero tiene otra característica este verbo peroumain, el verbo ir. Peroumain es ir. Lo que dice es una implicación de movilización mientras van, seguir el viaje en el que uno ha entrado, continuar su viaje. ¿Qué es lo que implica? En la vida, en esta nueva vida que empezamos. ¿Cuándo empezamos este viaje? En el momento que nacimos de nuevo. Somos nuevas criaturas. ¿Recuerdan una de las 7 provisiones de nuestra salvación? La regeneración, pasar de muerte a vida, la metamorfosis, lo que implicaba pasar de una oruga a mariposa, esa metamorfosis, esta nueva vida, y en esta nueva vida debemos hacer discípulos de Jesucristo. Y empezamos un nuevo viaje que estamos movilando a otras personas a nuestro alrededor. Pero humai, el verbo it, implica eso. Implica en su trabajo, en su estudio. No es cuando estemos en China o si estamos en Etiopía o si vamos a aquel lugar, es ahorita donde estemos. Con las personas que tenemos a nuestro alrededor, no estamos ahí porque nos tocó estar ahí, no, sino que Dios tiene un plan para nosotros en que estemos ahí para hacer luz y sal a las personas a nuestro alrededor. Discípulo, la palabra discípulo es matetes. Matetes significa un alumno, un aprendiz, un pupilo, un discípulo. Ahora vamos a discutir estos términos más a profundidad. Para ser discípulos necesito ser un buen discípulo. En virtud que yo esté siguiendo a Cristo, puedo ayudar a otros a seguir a Cristo. Esa es la implicación acá de hacer discípulos. De ser un discípulo es un aprendiz, un seguidor de ¿quién? De Jesucristo. ¿Quién desde que se convirtió, alguien lo agarró y le dio un discipulado? ¿Alguno de ustedes, alguien llegó, le tomó la mano y dice, ok, esto es ser cristiano, esto implica seguir a Jesucristo, esto es lo que usted hizo? ¿Alguien lo hizo con ustedes? Esta es la tercera noche que yo doy esta clase. La clase del lunes son alrededor de 30 personas. Esas 30 personas, 2 habían sido discipulados. La clase del martes son como 16, 18 personas. De esa clase, una persona dijo que había sido discipulada. En esta clase, bueno, estás tú, no sé si hay alguien más, pero es una carencia. La mayoría de nuestros discipulados, ¿saben cómo me discipulé yo? Bueno, Dios es maravilloso y es fiel, ¿verdad? No, jamás que esté reclamando, pero ¿saben cómo? Ven estos chichotes, ¿verdad? Ven esto acá. Es porque pegaba tanto en la pared que igual, yo creo que por ahí no es por acá. Entonces, ¿saben qué es lo que me pasaba? Casi que el discipulado que muchos niños de nuestra generación están teniendo, que los educa el televisor, que los educa el evangelista del momento, que los evangeliza el que está en la radio, que los evangeliza el que está en la televisión. Entonces, yo en mi formación cristiana, la mayoría de mi formación era así, ¿verdad? Viendo este, ¿verdad? Grande reconocido que llega a estadios y que empieza a decirme, Víctor, es que para hacer, ¿verdad? No directamente, ¿verdad? Enseñando, ¿verdad? Pero lo que extraía yo era, bueno, ¿saben por qué yo, Víctor? Porque ¿sabes por qué usted tiene apenas como 20 jóvenes que está enseñando? Bueno, usted solo tiene 20 porque ¿cuánto ora usted? ¿Verdad? Decía él, ¿cuánto oran ustedes, hermanos? Media hora. Yo oro 2 horas diarias. Uy, entonces es que eso orar 2 horas. Entonces sí voy a ser grande y voy a tener mucha gente. Vemos, la motivación es diferente, ¿verdad? Porque es para ser yo reconocido y tener mucha gente, pero a través de mi esfuerzo personal, a través de mi esfuerzo, ¿cuánto ayunan ustedes? Yo, ayunar, bueno, en serio. Ya, yo ayuno 3 veces a la semana. Y así, ¿verdad? Entonces empezaba con esto, empezaba a decir, el extra round, es en el extra round que Dios bendice. Cuando usted hace lo que todo el mundo hace, pero usted hace algo extra, ahí es donde Dios te va a bendecir y te va a usar más que ningún otro. Y eso es lo que yo quiero, ser usado más que ningún otro, en serio. Para la gloria de Dios, pero a mí, ¿va? Entonces yo iba a orar, ayunar y hacer todo esto para que Dios me usara. ¿A quién? A mí. Yo nunca voy a orar por Úrsula, nunca voy a orar por Maritere, nunca fue por Silvia, nunca fue por Guillermo, y por Karen menos, ¿verdad? Nunca, siempre iba para que Dios me bendijera a mí, ¿verdad? Esa es una inmadurez espiritual. Entonces, la importancia del discipulado es vital en esto. ¿Para qué? Para crecer sanos, sólidos, conforme a lo que el Señor nos ha dado. Pero lamentablemente es una de las carencias, porque llevar un curso no es un discipulado, ¿eh? Discipulado es en el día a día, es por poder tener a alguien a quien llamar y decirle, mira, estoy en este problema, tengo esta tentación, me está pasando tanto, como oremos, alguien que nos ayude, que nos lima, que nos ayude a crecer. Bueno, lo importante es que la mayoría no hemos sido discipulados, ¿verdad? Entonces me dice, wow, qué triste, es lamentable. Entonces el Señor me dice, ¿es triste, lamentable, Víctor? Sí, Señor, es triste, lamentable, ¿verdad? No debería ser así. Pobrecito Víctor, me centra. Pobrecito. ¿Y a quién está discipulando usted? ¿Será algo malo que usted no recibió un discipulado directo? Sí. Ok, y entonces ya usted cortó esa cadena. ¿Qué está reproduciendo usted? Lo mismo, no discipular a nadie. Usted sí está discipulando personas, porque ahora te toca a ti. Yo ya no puedo hacer nada por lo que pasó y porque no tuve a alguien que me discipuló y todo lo demás, pero sí puedo hacer algo con la gente que está a mi alrededor o no. Habrán jóvenes que necesitan enseñanza y ayuda, ancianos que necesitan ayuda y apoyo, ¿verdad? Entonces, tal vez tú no fue discipulado, pero estás discipulando a otros, estás invirtiendo en otras vidas, en otras personas. Estás tú cortando ese mal ejemplo que recibiste, haciéndolo diferente, entonces como que cambia, ¿verdad? El asunto, porque no es pobrecito yo, es, ok, ve la importancia del discipulado, entonces hazlo tú con otros. Y ese es el llamado a nosotros, ser discípulos que hacen discípulos. Eso es lo que el Señor nos está llamando a hacer. ¿A dónde?
a toda etnia, tribu, nación, grupo de personas, donde estemos, es lo que quiere decir esto. A nuestro alrededor, en cualquier lugar donde estemos, debemos hacer, y en el momento en que estemos. Yo, ¿verdad? En estos últimos años he estado en muchas transiciones de ir, ¿verdad?, estar en Costa Rica, luego moverme para California, luego regresar, pero yo no puedo estar en California esperando volver acá para ser discípulos. En California hay gente que necesita ser discipulada. De hecho, hay varios estudiantes que se conectan de California. ¿Por qué? Porque yo sé que si estoy ahí, yo no estoy por casualidad. Ahora, si me dicen, ¿hizo todo lo que podía hacer? No, tengo que hacer más, debería hacer muchísimo más, debería ser más intencional en orar por las personas y demás, debería ser más intencional en ver cómo están, en llamar, etcétera, y no esperar que me llamen, que oren por mí, ¿verdad? Que es mi común, no de ustedes, pero para mí eso es lo que, ay, pobrecito, a nadie me llama, nadie me... No, es al contrario, ¿verdad? ¿Cuánto esto está dando, ¿verdad?, en ese aspecto? Y el que más crece es uno. Por ejemplo, yo me reúno los martes con un muchacho. ¿A quién es el más ayudado? Yo, porque voy a sacar un tiempo para estar con él, entonces tengo que orar, tengo que leer la Biblia con él. Y tal vez si no me reúno con él, no lo hago. Vemos la importancia, somos discípulos que hacemos discípulos donde quiera que estemos. A eso nos ha llamado el Señor. El evangelismo solo es una parte de este ir y hacer discípulos, es la parte inicial, pero no lo es todo, es una parte inicial. ¿Dónde empieza el discipulado? Con la evangelización. Ahí es donde empieza el discipulado, con la evangelización. No enseñamos a otros a seguir mis experiencias, sino los principios bíblicos. Por ejemplo, ser como Jesús, ¿qué significa? ¿Qué es lo que hacía Jesús? Obedecer al Padre. ¿Qué es lo que sí hacía Jesús? Orar como ninguno de nosotros ora, apartarse para el Señor, no hacer nada por su propia cuenta, sino todo en el poder del Espíritu Santo, en sujeción a la orden del Señor. Es lo que hacía Jesús. Esos son los principios a seguir. Algo importante es que todo vaya acompañado de los versículos, guiados de eso, darle palabra a las personas para que puedan crecer y fundamentarse en la palabra de Dios. Y acá tenemos los 4 grupos de personas que vamos a estar hablando. Tenemos la primera silla, y esta silla con un yoyo representa al no creyente. ¿Por qué? Porque su vida está centrada ¿en quién? En ellos mismos. Lo que me da placer, lo que me da fama, lo que me sacia es yo. Mi casa, mi cargo, mi familia, ¿sabes? Todo está basado en ellos mismos. Están centrados en sí mismos. Es más, voy a ser salvo por mis propios medios, ¿verdad? Hasta ahí llega el yo. Hasta ahí llega el yo. Entonces, el primer grupo, ¿verdad?, es las personas no creyentes. ¿Cuál es la necesidad con el no creyente? ¿Cuál cree que es la necesidad más grande para un no creyente? ¿O cómo pasa un no creyente a la silla de creyente? Arrepentirse, reconocer que no puede por sus propios medios, que ha ofendido a Dios, que está separado de Dios. Una vez que se arrepiente, poner su confianza en Cristo Jesús. Cristo Jesús pagó por mí en la cruz. Entonces, ¿cómo pasa de no creyente a creyente? De esa forma. Ahora es un bebé espiritual. ¿Y qué pasa con los bebés espirituales? Como el bebé natural tiene que aprender a comer, a caminar, a vestirse, a limpiarse, a todo. Un recién convertido necesita, sin importar si tiene 10, 20, 30, 40, 50 o 80, indiferentemente cuando usted se convierte, necesita empezar este proceso de madurez cristiana. ¿Qué hace uno cuando el bebé nace en un hospital? ¿Qué hace uno? Se lo lleva para la casa, no lo deja en el hospital, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con el bebé espiritual? Con el nuevo creyente, lo llevamos a casa. ¿Dónde es casa? A la iglesia, con la familia, que todos lo conozcan, que todo el mundo ore por él, que lo apoye, que con todos sus dones lo ayuden a nutrirse. Entonces lo traemos a casa, lo traemos a una iglesia y empezamos a enseñarle a ese bebé a madurar. ¿Por qué? Porque es muy importante que se vaya desarrollando para que pueda pasar de ser un bebé a ser un discípulo de Jesucristo. ¿Qué es lo que pasa cuando un nuevo creyente se brinca este paso y una vez se tira aquí al discipulado? Que este paso, la transición de aquí a acá, es más que todo el servicio, es sumisión, madurez, pero esa madurez lo lleva ¿a qué? A no quedarse sentado en una banca, sino a servir al Señor, pero en la forma correcta. Pero si es un bebé espiritual en la silla de discipulado, un bebé espiritual sirviendo, ¿qué es lo que pasa? Se va a envanecer, yo hice, lloré, yo hice, y aquel vino a Cristo por mí, yo soy su papá espiritual, yo soy esto y el otro, es que cuando yo predico, es que cuando yo oro, es que cuando eso es inmadurez espiritual, totalmente. Es el burrito donde iba Jesús montado, creyendo que a él era el que le tiraban las palmas y demás. Eso en realidad es alguien inmaduro en la silla de discípulo, ¿verdad? Alguien que no ha completado el entender que tiene una nueva vida y que tiene que aprender, ¿verdad? Entonces, una vez que él pasa este proceso de aprendizaje, que por ejemplo el Señor dice, no pongas a un neófito, ¿verdad? La Escritura nos habla, no podemos poner a ningún creyente en un cargo. ¿Por qué? Porque lo primero que hace un no creyente en un cargo es empezar a criticar a todos los demás que no hacen lo que él hace. Inmediatamente puede empezar a crear divisiones. La mayoría de problemas que tenemos en la iglesia es por falta de discipulado. Entonces viene una persona talentosa, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Que este bebé tan lindo y tan de todo, tal vez este bebé tiene 25 años y es un guitarrista de primera, pero eso no le quita que es un bebé. Pero yo no lo estoy viendo como bebé, sino lo estoy viendo como un guitarrista, que es lo que necesitamos para la iglesia, porque el que toca la guitarra y lo ponemos ahí. Me estoy metiendo en problemas. Estoy poniendo a un bebé a un cargo, ¿verdad? A algo que es para administrar a las personas que necesitan madurez. Entonces, aunque tenga 20 años, aunque sea un profesional en esto, aunque sea un profesional
en lo otro, eso no significa, por ejemplo, no es común denominador que si usted estudió psicología vaya a ser consejero en la iglesia, no, que es un administrador y todo lo ponemos a dirigir, no, necesita un proceso. Tan simple como esto, me ponen a limpiar las sillas y esto es un error que a veces cometemos. Nada, para limpiar las sillas no importa, cualquiera. No es cualquiera. ¿Recuerdan por qué la iglesia casi se divide en el primer siglo? ¿Alguien recuerda en el libro de Hechos por qué casi se divide la iglesia? ¿Fue por un asunto de doctrina? No, fue por un asunto moral. No, ¿se recuerdan qué pasó? Bueno, la primera división de la iglesia fue porque le daba más comida a las viudas judías que a las griegas. Era por algo administrativo, algo así. Es como, por ejemplo, yo conocí a unos amigos que dicen, bueno, el que parte el pan, ¿no?, coge el último pedazo. No, porque si no se empieza a partir chiquitito para dejarse el grande, ¿verdad? No, en esa casa, ¿verdad?, usted le toca de último, entonces va a tener que hacerlo bien. Casi se dividen por un asunto de ¿qué? De un asunto de repartir, ¿verdad?, la comida a las viudas, de preferencia unas a otros. Entonces no hay cargo menor. Cuando Dios te llama a hacer algo es importante y debe hacerse de la mejor manera, con la mejor disposición. Ahora sí podemos ponerlo ahí, pero tiene que estar no encargado, tiene que haber alguien enseñándolo, ¿cierto? Alguien que esté guiándolo, que alguien que le esté modelando. Entonces, porque si yo soy un bebé espiritual y empiezo, por ejemplo, a poner las sillas, lo primero que yo me voy a dar cuenta es que voy a poner las sillas y solo yo llegué. Nadie llega, ¿qué? La mayoría llega tarde, nadie quiere llegar. Entonces, la primera vez está bien, la segunda ya no, la tercera yo quiero decir, ¿serán cristianos o no? ¿Va? Porque nadie viene a poner sillas. Y todo lo que era para bendición se convierte para maldición, para un mal, ¿verdad? Porque empiezo a criticar a todo el mundo, a creerme yo mejor que los demás, por solo el hecho de llegar a poner las sillas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa con alguien maduro en ese mismo cargo? Llega y pone las sillas con amor, llega y pone y limpia cada silla y se voy a orar por cada silla, por cada espacio, Señor, que se llene. ¿Ves esta sillita? Va a estar bien limpiecita para el hermano que se va a sentar acá. Y empieza mira, aquella hermana que viene en silla de ruedas, a ella le gusta sentarse aquí, voy a hacerle el espacio a ella. Mira, aquel, ¿verdad? ¿Por qué? Para la unificación. Vemos la diferencia. Voy a orar para esto. ¿Saben qué voy a hacer? No solo voy a orar para que se llenen las sillas que están vacías, voy a invitar a los vecinos, voy a motivar a la gente a traer más gente. Vemos la diferencia. Pero si lo ve tan simplemente poner sillas no es nada, lo mío es predicar. Lo mío, no sé, esta es la diferencia de alguien que va madurando. Ahora, esto no es nuevo. ¿Qué pasó una semana antes de que Jesucristo fuera a la cruz? Estaban discutiendo quién iba a ser el más grande. Yo decía, Señor, papi, dame unos 20 años, ¿verdad? Como 3, en 3, no, ¿verdad? Jamás. Ellos discutiendo una semana antes, él hablando de la crucifixión, hablando que iba a ser despreciado, hablando de todo eso, y ellos, ¿y quién va a seguir ahora? Y Pedro, tienen que dividirse, como que si no supieran quién es el que sigue, ¿verdad? No sé, ¿verdad? Pero vemos la importancia del discipulado. Claro, es muy importante, es vital, porque la mayoría de problemas que tenemos en la iglesia es por falta de discipulado. Ahora, como somos seres humanos, indiferentemente va a haber situaciones y dificultades y podemos actuar carnalmente en cualquier momento, indiferentemente, pero que no sea por falta de no hacer lo correcto. ¿Por qué? Porque si es una persona madura que está en ese cargo, aunque en el momento no haga lo correcto, como es una persona madura, nacida de nuevo, va a reconocer y va a arrepentirse, va a pedir perdón. ¿Por qué? Porque tiene una nueva naturaleza. Entonces vemos el bebé espiritual con sus necesidades, luego pasa a ser discípulo en el servicio. La necesidad del discípulo, ¿cuál es? Ser equipado, darle todas las herramientas para que pueda desarrollar el llamado de Dios para su vida. Y hasta aquí queda nuestro proceso. Dios dijo, vayan y hagan ¿qué? Vayan y hagan discípulos. En ningún momento nos manda a ser líderes. Ahora hay seminarios de liderazgo para ser líderes, para esto, para lo otro. Bueno, digamos que es para los líderes que Dios llamó, entonces nos están capacitando, pero no es que un seminario me hace a mí un líder, porque es Dios el que me llama, es Dios el que nos promueve, es Dios es el que nos levanta. Por ejemplo, yo en estos últimos días, ¿verdad?, yo quería, ¿verdad?, en confesión pública, ¿verdad?, y quería ser reconocido, ¿no? Y el Señor, ¿verdad?, ser reconocido, digamos, anunciar la escuela y todo lo demás, ¿verdad?, y ni siquiera me llamaron, pero yo dije, yo puedo consultar, ¿por qué no? O puedo quedarme callado y dejar que sea Dios, ¿cierto? Porque el que promueve esto, ¿quién es? Dios me llamó. Es Dios, hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta el día de hoy, y tenemos 16 años haciendo esto. Yo no quiero, ¿verdad?, lo que se empieza con el espíritu no lo terminemos en la carne. No tratemos de asegurar las cosas en nuestra carne, con mi derecho. No, dejemos que Dios sea Dios. Y Él tiene su razón, y yo creo que quiero trabajar con mi orgullo. Aunque yo soy un humilde, dijo el otro. ¿Verdad? Pero es el Señor, ¿verdad? Pero lo que voy es, tenemos que ir en estos procesos de madurez, confiando en el Señor. Pero el llamado que no hace, Dios, no somos nosotros. Y en cuanto a esto, creo que una de las características que el Señor ve en el liderazgo es lo contrario a lo que Maritere dice, que este mundo pide, lo que ella experimentó, ¿eh? Y este mundo va a pedir experiencia, currículo y todo lo demás. Lo que el Señor necesita es un corazón dispuesto. Lo que el Señor necesita es que usted entienda que usted no sabe, que usted no puede y dependa de Él. Como Guillermo está aportando, es el Espíritu Santo el que nos guía, nos dirige. ¿Qué sí requiere de nosotros? Que seamos estudiantes acérrimos de la palabra de Dios, que pasemos tiempo en la palabra de Dios. Pastor Cho, que nos decía en el seminario, yo no creo en títulos, yo nunca les voy a decir que tienen que ser licenciados, doctorados, máster en teología. Lo que sí se requiere es que sean diligentes estudiantes de la palabra de Dios, porque ahí está todo. Entonces no es tanto un título como tal, sino estar en la palabra de Dios. Entonces que estemos dispuestos, que sepamos que no sabemos. Entonces yo no sé, voy a depender más del Espíritu Santo, voy a depender más del Señor, voy a cometer menos errores.
Porque ¿qué pasa cuando yo me he leído todo esto y ya tengo los versículos que decir a la persona? Pero tal vez Dios no quiere que yo le diga esos versículos. Yo tengo que estar sensible, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo le diga a esa persona? ¿Cómo quieres que trabajemos en esta situación? ¿Por qué? Porque no lo sabemos todo. Porque estamos representando a Dios, no a nosotros mismos. La humildad permite que seamos usados por Dios. La humildad permite que no sea yo el que hable, sino que sea Dios a través mío. El problema es cuando yo creo que ya sé, yo puedo. Y ese es el problema que tenían los fariseos. Querían calificar. ¿Qué dice Pablo? Todo lo tengo por basura. Todo lo tomo, ¿verdad?, como estiércol por conocer a Cristo Jesús. Hay algo diferente. Entonces el Señor llama al liderazgo. Un discípulo, uno lo equipa, le da todas las herramientas para que pueda desarrollar el llamado de Dios para su vida. La primera dice la silla del no creyente, del yo-yo. Tiene una necesidad clara, ¿verdad?, de ser evangelizado. Entonces, ¿qué es lo que se invita a una persona? Vengan y vean. Y es que nosotros modelamos con nuestras vidas. Cuando dos de los discípulos de Juan querían seguir a Jesucristo, Juan 1:37-39, Jesús les hace una buena pregunta: ¿qué buscan? Es importante saber qué andan buscando. Porque es que quieren venir, digamos, al ministerio, porque quieren venir a Cristo. ¿Cuál es la razón detrás de esa? Quiero que tengas claro cuál es la razón. Por ejemplo, alguien que quiere venir a Cristo para que su vida sea más fácil, no es para eso, ¿verdad?, que sirve el cristianismo. Está en un error. ¿Por qué? Porque se va a frustrar, porque no es para que la vida sea más fácil. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, le dijo: ¿qué buscáis? Porque alguien está en la iglesia no significa que sea salvo. Por ejemplo, Kenneth estuvo compartiendo conmigo, es un joven, ¿verdad?, que yo admiro y amo mucho, y con una pasión por el evangelismo increíble. Entonces, una de las cosas que él me compartía es que la mayoría de personas que él está evangelizando son cristianos en un parque. Llega a un parque y que muchos le dicen a él: un momento, yo soy ministro de alabanza. Como decir, no me hable, yo ya sé todo lo demás. Pero él es muy agudo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo en él lo hace hablarle a la persona y empieza a decir: ok, ¿y qué hay que hacer para ser salvo? Le pregunta al ministro de alabanza. Y el ministro de alabanza le dice: bueno, es que yo me congrego, es que yo estoy en el grupo, es que yo obras. En ningún momento dice: porque he puesto mi confianza en la obra redentora de Cristo Jesús. Hay personas que honestamente les puedo decir que tal vez el hecho es que no sean salvas, tal vez sí son salvas, pero ni siquiera saben qué fue lo que hicieron. Al no saberlo, pueden aceptar a Cristo varias veces. Vemos la importancia del discipulado, ¿verdad? Pueden aceptar a Cristo varias veces porque ni siquiera saben qué hicieron. No fueron conscientes. Entonces, no necesariamente esa persona no ha nacido de nuevo. Puede que sí, pero si no lo entiende, no va a poder gesticularlo, no puede articularlo, no puede reproducirlo, no tiene seguridad. La mayoría en realidad no ha nacido de nuevo. Pero puede que haya personas que han nacido de nuevo, pero ni siquiera saben qué sucedió. Qué importante explicarles claramente de qué se trata la salvación. Bueno, el Señor dice que buscan, ¿qué están buscando? Y ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Y les dijo: venid y ved. Demos la invitación, vengan y vean. Vean cómo viven, vean qué hago. Nuestras vidas deben ser atractivas a las personas. ¿Qué es una vida atractiva? Una vida santa, una vida rendida al Señor, que muestra a Cristo. Cuando le dice: ¿dónde moras?, una de las cosas acá es que, unido a este asunto de qué buscáis, es el hecho que cuando le dicen ¿dónde moran?, bueno, le están diciendo que Rabí, o sea, maestro. En el tiempo de Jesús había muchos maestros, buenos maestros. Uno de ellos era Gamaliel, que fue el maestro del apóstol Pablo. Gamaliel, cuando dice ¿dónde moras?, ¿dónde enseñas? ¿Cuál es tu casa? ¿Dónde está el lugar donde están tus discípulos y dónde se reúnen, ¿verdad?, y dónde comparten y dialogan y dónde entrenas, ¿verdad?, a tus discípulos? Entonces, ¿dónde moras? ¿Por qué? Porque imagínate la escuela de Gamaliel. Yo no me puedo imaginar, ¿verdad?, la hermosa casa que era increíble y todo lo que había y el prestigio, ¿verdad? Pablo tenía dinero y por eso vino a la escuela de Gamaliel y era prestigiosa la escuela de Gamaliel. Y era una persona, un rabí realmente sabio, fue el que dijo: pues, no los persigan a ellos porque tal vez estamos luchando contra Dios. Vemos, era una escuela de prestigio y demás. Entonces, ¿dónde moras? Es, bueno, ¿dónde enseñas? También implica eso. Entonces, y el Señor le dice: vengan y vean. ¿Por qué? Porque quiere quitar toda expectativa de que ellos crean que venir a Jesucristo es para llenarse de prestigio y de ¿verdad?, vanagloria y de poder. Y no. Es morir a nosotros mismos, es llevar la gloria al nombre de Dios, etcétera. Claro, es lo más glorioso y maravilloso y para que se pueda ver. Pero entonces ellos le dicen: ¿dónde moras? Y el Señor, ¿qué les dice? Vengan y vean. Estamos dispuestos a decirle a las personas: vengan y vean. Ahora, cuando digo vengan y vean, no estoy hablando de que dónde vive usted, si es bonito o es feo. ¿Cómo es mi vida? El Señor, Jesús es el Señor de mi vida. Puede testificar mi familia de que yo amo a Dios, mi esposa, mi hija, en mi caso, mis vecinos pueden testificar de que yo soy alguien que es, ¿verdad?, que ama a Dios, que es moral, que es correcto, que es servicial, o no. O mejor le digo: bueno, un día estos, mejor nos vemos en tal lado. Ya empezamos a ver las demandas del discipulado. Es que si no hacemos esto, no somos. Esto es ser cristiano. Entonces, cuando yo digo esto, es como, no estoy diciendo es imposible, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es: esto es lo correcto hacer, esto es lo que nos debe motivar, en esto debemos movernos, en esto debemos fluir para ser plenos, para no estar a medias. Es como aquel, ¿verdad?, cristiano que no voy a mentir. Si usted se queda no mintiendo, está a medio camino, ¿eh? No, es hablar la verdad. Estoy hablando la verdad. Ya esto es otra cosa. Ahora yo estoy hablando la verdad o no. Si no, yo no voy a experimentar una vida en abundancia, una plenitud en ese aspecto. Entonces dice: fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00.
Entonces la pregunta que buscan, en otro momento esto lo hace con fariseos, y les dice a los fariseos claramente, dice, Jesús les dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo muchos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Lo que le está diciendo es, bueno, si ustedes vienen al ministerio, si ustedes quieren venir a Cristo por dinero, por fama, por reputación, no es el lugar. Hay personas que vienen al ministerio, que vienen a Cristo y todo lo demás para salir de deudas, pero esa no es la razón por la cual vienes a Cristo. Esa no es la razón por la cual vienes al ministerio. Por ejemplo, con José Carrasco, ¿verdad? El pastor del Ministerio Sela en Costa Rica, él por mucho tiempo tuvo que pasar tiempos de necesidad muy grandes, muy graves. Hoy, ¿verdad? Es otra realidad, pero el principio fue muy difícil. Y recuerdo que a Valentina, que es una de nuestras compañeras de la escuela, ella dice que en el colegio una vez le preguntaron, ¿y su papá qué hace? Entonces ella le dijo, es pastor. Y todas las compañeritas dicen, wow, y la vienen a dejar, ¿cuál es el cargo? Y ella, no, pero es que es pastor honrado, ¿verdad? Es un pastor real. Entonces, ¿por qué? Porque no es un pastor de la prosperidad, ¿verdad? Tenían esa expectativa, que si era pastor tenía que tener mucho dinero y demás, porque muchos predicando la prosperidad, que es el problema que tienen, que solo el pastor prospera, ¿verdad? Manipulando a todos, exigiendo lo que Dios no exige. Pero bueno, Jesús les pone claramente, ¿verdad? Dice, ¿qué buscáis? Entonces les explica. En este caso era un joven fariseo que quería seguirlo, y le explica de qué es lo que implicaba seguirlo. Y el Señor, ¿a qué nos llama? Venir a ver qué. No venir a ver si mi casa es bonita o no es bonita, no es venir a ver, ¿verdad? Cuánta gente tengo en la iglesia o no tengo, no es venir, etcétera. Es gustar y ver que es bueno Jehová. Eso es. Dichoso el hombre que confía en él. Eso es. Llevarlos a confiar y a conocer a Dios íntimamente. Esa es la invitación a las personas. Dios es bueno. No existe nada mejor. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué gana Dios cuando nosotros venimos a él? Nada. ¿Qué ganamos nosotros? Todo. Dios es bueno. Todo el tiempo. Todo el tiempo, Dios es bueno. Entonces, qué maravilloso esta relación que tenemos con el Creador del universo, esta paz que tenemos, este gozo que tenemos, esta plenitud que tenemos. Tenemos que recordarnos esto porque los afanes de la vida, el estrés, todas las cosas que nos bombardea el enemigo nos quieren ahogar y robar nuestro gozo y nuestra paz, de tener una relación con el Creador del universo. Y como Pablo decía, este sufrimiento pasajero, leve, es momentáneo, va a acabar, no importa lo fuerte que sea, va a acabar. Pero lo que viene es por siempre y para siempre. Y esa es la invitación a las personas. ¿Cuál es la necesidad de estas personas? No es que dejen de tomar, no es que dejen de fumar, no es que vayan a la iglesia, no, ¿cuál es la necesidad de ellos? Nacer de nuevo. Necesitan nacer de nuevo, están muertos. Yo les conté, ¿verdad?, con el muchacho del gimnasio. Él me pidió a mí consejería matrimonial. Le voy a dar consejería matrimonial a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. No, ¿sabes qué? Te amo demasiado como para darte soluciones prácticas, ¿verdad? Diga que sí a todo y va a ver que va a ir más o menos. No, ¿verdad? Eso no es. ¿A qué lo cité yo? No, vamos a irnos a tomar un café y vamos a hablar del paso número 1 para mejorar en un matrimonio. Su primer problema es con Dios, no es con su esposa. Si usted arregla su problema con Dios, su relación con Dios mejora, su matrimonio va a ir caminando. Por su parte, vamos a ir avanzando en un correcto, ¿verdad?, avance hacia una unión, porque la unión del matrimonio va hacia arriba, con un triángulo no es aquí horizontal. Entonces, es acercándose a Dios, va a mejorar en su relación. Entonces, ¿qué fue el paso número 1? Llevarlo a Cristo, porque la necesidad de él, ¿cuál es? ¿Recuerdan cuando metieron el paralítico por el techo que hizo Jesús? Levántate y anda, el problema suyo es ese. No, son sus pecados, es su eternidad, sus pecados que son perdonados. ¡Wow! Increíble, el regalo de Dios. Romanos 10, del 13 al 15, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto es increíble, esto es teoneustas, esto es inspirado por Dios, esto es exhalado de Dios, esto es Dios hablando. ¿Y qué dice? Todo aquel, no dice aquel que elegí o aquel que no elegí, no. Bueno, no lo nota. Aunque él ya sabe quién va a elegir o no, ¿verdad?, en su presencia. Pero acá que dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes prediquen? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas del Evangelio. El calzado presto del Evangelio, que es de nuestra armadura espiritual. ¿Y qué significa el calzado presto del Evangelio? ¿De dónde vayamos? Llevamos el Evangelio de Jesucristo. Vamos a hablar de él, de las buenas nuevas. El reto para las personas no creyentes, ¿cuál es? Jesucristo es el camino. No es un camino, es el único camino al Padre. Ese es el reto, que las personas entiendan. Solo en uno hay salvación, solo en Cristo hay salvación y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Es conocerlo, es un gimnosco, es una experiencia personal con Jesucristo. Que oramos por alguien no creyente, pedir al Espíritu Santo que abra el entendimiento y que nos dé oportunidad para hablarles de Cristo Jesús. En Colosenses 4:13 dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, nos dé oportunidad de dar palabra, dice, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Tiene un costo. Pablo estaba en la prisión, ¿por qué? Por estar llevando el evangelio a las demás personas. Y una de las cosas importantes que en medio de eso, ahorita el Señor no le está diciendo a Pablo, ¿por qué no están siendo evangelizados
¿verdad? Los de Efesios, porque no, ¿verdad? ¿A quién tiene Pablo en ese momento? A su alrededor, prisioneros y soldados. ¿A quiénes estaba evangelizando Pablo? Prisioneros y soldados. Y nos llama a nosotros, sin importar las circunstancias, a hacer lo mismo y orar para que el Señor abra oportunidades. En Efesios 6:15 dice, y calzado, dice, los pies con el apresto del evangelio de la paz. Paz para con Dios. Esa paz se recibe a través de Jesucristo. Ese es el ministerio de la reconciliación que tenemos todo hijo de Dios. Somos ministros de reconciliación. Que Dios a través de Jesucristo se reconcilia con el ser humano. Aquellos que se arrepienten y ponen su confianza en Cristo Jesús. Hechos 26 del 16 al 18. Levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti. De lo que has visto, Pablo, y de lo que te voy a decir y que te voy a revelar posteriormente, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quien ahora te envío. ¿Cuál es el objetivo? Para que abran sus ojos, para que los iluminen, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y esto es lo que nos pasó a nosotros. Pasamos de tiniebla a luz. ¡Wow! De la potestad de Satanás a Dios. Es algo más glorioso que esto. ¿Existe algo más poderoso? ¿Hay un mejor producto, diría un vendedor? Pasar de luz, de tinieblas a luz, de la potestad de Satanás a pertenecerle al creador del universo, para que reciban por la fe que es en mí. ¿Qué es lo que va a recibir? Perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¡Wow! ¿Es en serio? Esto es el mensaje. Son buenas nuevas, pero necesitan saber dónde están para que esto sean buenas nuevas. Porque nosotros que nos habíamos perdido, que dicen, wow, esto es increíble, maravilloso. Recibimos perdón de pecados y herencia entre los santificados. Segunda Timoteo 2, del 25 al 26, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, aún a los que se oponen, a los detractores de la fe, aún a ellos, dice, con mansedumbre, con sabiduría, con paz, con templanza, no con, ¿verdad?, ira con ira, sino siendo lo más cabal posible con ellos. Dice, corregirlos a los que se oponen, porque quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Entonces, ¿cómo tenemos que compartir el evangelio? Con la primera silla, con los no creyentes, es a ellos que se evangeliza. Ahí es donde empieza este discipulado. Tenemos que ser pacientes, tenemos que tener esperanza, tenemos que tener sensibilidad espiritual para saber dónde están. Tenemos que tener compasión, un interés genuino por ellos, un interés genuino que nos motive, que nos mueva al amor y que la persona pueda percibir que no comparto lo que estás diciendo, pero miro que estás apasionado por esto. Han visto con Ray que a veces le dicen eso. Wow, es que veo tu pasión, ¿verdad? Miro que realmente crees, y como lo creo, por eso te lo digo, porque te amo, es que te estoy compartiendo el evangelio, porque tengo poco conocerte, pero ya te amo. Eres una criatura de Dios, no tienes que ir al infierno. Entonces, cuando hablo de esperanza, a mí me recuerda una historia que tuve hace muchos años. Yo estaba recién llegado a California y estaba asistiendo a una iglesia, Calvary Chapel Saving Grace. El pastor se llama Trent Douglas y es un muy, muy buen amigo de muchísimos años. Y recuerdo que yo apenas tenía tal vez un mes, 2 meses de estar en California. Entonces, por lo tanto, mi inglés era open the door, close the window, y no recordaba cuál era el window y cuál era la door. Apenas me comunicaba con él, pero él me insistía que fuera un funeral, que fuera el traductor de él en el funeral. Y yo, Trent, no puedo, ¿cómo se le ocurre? Si tengo un mes y medio. Entonces, no, Víctor, sí, no, Víctor, sí, no. Me insistió tanto que dijo, ok, vamos. Y yo iba a subir, porque yo ni siquiera, no iba a entender nada. Entonces ya vamos al funeral, y en el funeral, ¿verdad? Lo que hice fue que él leía un pasaje, entonces yo ya vi dónde estaba el pasaje y lo leía yo en español y yo lo explicaba, ¿verdad? Yo lo explicaba a mi modo, ¿verdad? ¿Cuál traducir? Yo estaba explicando al final el muchacho ¿verdad? Que había muerto su padre, se llamaba Corn, él iba a la iglesia. Y Corn llegó y me dijo, Víctor, qué 2 mensajes tan bonitos, me encantaron, gracias por venir, me ministraron mucho. Pero me dijo los 2 mensajes, ¿no? Porque nunca se dio cuenta que yo estaba traduciendo, ¿verdad? Porque fue otro mensaje. Pero ¿por qué hablo de esperanza? Porque lo que pasó con Corn es que su padre toda su vida negó al Señor, era más agnóstico que otra cosa. Entonces Corn le decía algo de Dios y empezaba a maldecir y demás. Entonces dice, para no traer maldición voy a dejarlo así, más condenación a él. Un mes antes de morir, estando convaleciendo en un hospital y demás, muriendo, él llegó, le puso el plan de salvación y lo mandó a la casa, ¿verdad? Humillado y gritando y todo lo demás. Una semana antes de morir, volvió él a hablarle del plan. Bueno, estaba ahí, lo recibía a su padre, entonces lo recibía y él empezó a hablarle de Cristo y ¿verdad? Lo trató, pero pésimo, y se fue para la casa. Pero 2 horas antes de morir, Corn estaba con él y en ese momento se arrepintió, puso su confianza en Cristo Jesús y nació de nuevo. 2 horas antes de morir. Ahora, es un desperdicio de vida, ¿verdad? Un desperdicio de vida, pero su alma no se perdió. Wow, pero esperanza, de testimonios que ahorita no recuerdo claramente, pero uno de estos grandes evangelistas que oraba y oraba y oraba por cierta persona, creo que era un familiar, toda su vida, y esta persona nunca aceptó a Cristo Jesús, y aceptó a Cristo, ¿saben cuándo? En el funeral de él. Él murió y dieron un llamado y en ese momento aceptó a Cristo Jesús, aún en su funeral. Entonces, esperanza, ¿verdad? Mientras las personas nos permitan, vamos a compartir el evangelio y vamos a creer en el poderoso evangelio del Señor, porque a veces nosotros, ¿verdad? No, esta persona no, esta sí, esta tal vez, no, indiferentemente es dar este mensaje del Señor con paciencia. Entonces, el primer paso, ¿verdad? El yo necesita ser evangelizado. Entonces pasamos a la segunda silla. En la segunda silla nosotros tenemos al bebé espiritual, al creyente. ¿Cuál es la invitación para el creyente? Para el no creyente, ¿cuál era la invitación? Jesucristo es el camino. Solo hay un camino. One way, ¿verdad? Un camino. Solo hay un camino para ir al Padre. La invitación para el nuevo creyente es a seguir a Jesucristo.
La invitación es Jesucristo y la verdad. Ahora empieza el caminar, esta nueva aventura. Y Jesús invitó a seguirlo. Al pasar, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y levantándose, le siguió. ¿Cuál es la necesidad que tiene un nuevo creyente? De alimento, de edificación. Necesita aprender a alimentarse. Necesita recibir leche buena, leche materna. Hablando con el muchacho que estoy discipulando, dice que su hija acaban de quitarle la leche materna hace 2 meses y que ya ahora se está enfermando mucho. Dice, es que por la calidad de la leche materna prácticamente nunca se enfermó. Ahorita que tenemos solo 2 meses de quitarle la leche materna, ahora empieza a enfermarse. Qué importante, ¿verdad? La leche que aprendamos. ¿Por qué? Porque un bebé espiritual va a querer leche, pero tenemos que dársela no adulterada y tiene que aprender a desarrollar apetito por la palabra de Dios. Aprender a no solo a recibirla, pero también a digerirla. También a aprender a alimentarse en sí misma de la palabra de Dios. Ese es el proceso, dar a comer, pero para que la persona aprenda a comer por sus propios medios, a crear una dependencia, entender que la palabra de Dios no es todo, que es la verdad, que no es algo bueno por hacer, que sin ella no va a vivir, ella es la que nos nutre, ella es la que nos corrige. Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces el bebé no lo dejamos en el hospital, lo llevamos ¿qué? A casa, lo traemos a la iglesia. ¿Saben qué cree un bebé espiritual? Fui a la iglesia, Jesús está, fue a la iglesia, wow, está orando, wow, está leyendo la Biblia, wow. Cree que todo eso son cosas por hacer buenísimas y que qué bueno es él porque hace todo eso y que Jesús está todo contento desde la perspectiva que dice, no, hombre, con razón, por eso lo salvé, porque iba a estar orando, porque iba a estar leyendo, porque está yendo a la iglesia. El proceso de madurez es entender que es una necesidad para mí, que sin eso muero, que no es una opción la iglesia, que es lo que Dios nos instituyó con diferentes dones y talentos para ir moldeando y formando a Cristo Jesús. Entonces, ¿alguien ha tenido problemas en la iglesia? No solo yo, es parte del crecimiento, ¿cierto o no? Porque lo que pasa en la iglesia es que se está moviendo, no va a meterle nada a usted, va a salir lo que está en el corazón, las cosas que debemos corregir, las cosas que debemos madurar, eso es lo que va a aflorar, lo que está dentro de nosotros, que nosotros creemos que ya estamos bien, no sé si a ustedes les pasa, pero en eso viene una situación y wow, yo pensé que iba a actuar con amor, con paciencia y ya veo que no soy tan paciente, ya veo que no tengo tanto amor, ya veo que no, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Crecer en esa área, ir madurando en esa área. Y el Señor nos ha puesto en una comunidad y también vamos a ver cosas increíbles, nos vamos a ver tal vez en una necesidad y un hermano que se muestra hermano y te da la mano y te ayuda, no sé, en mecánica o te ayuda tal vez poniendo una comedera en tu casa o te ayuda, ¿verdad? Vemos también eso como parte de una familia, pero necesitamos estar ahí y entender la necesidad de unos a otros ir, ¿verdad? Edificándonos en amor para la gloria de Dios, ir creciendo en ese aspecto. El reto para el creyente, ¿cuál es? Ya no Jesús es el camino, ya él sabe, ya está en el camino. Ahora el reto es Jesús es la verdad, no es una verdad, es la verdad. Entonces, ¿qué tiene que hacer un bebé espiritual? Sacar la mentira y meter verdad, sacar la mentira y meter la verdad. Es que yo resolvía esto así, sí, pero Dios dice que hagas esto. Pero es que voy a perder por esto, sí, pero estás honrando a Dios. Entonces, empezar a someterse a la palabra de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a que por el uso tenga los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y mal. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes está hablando? A los que habían creído en él, a los que pasaron de la silla 1 del yoyo a la silla número 2 del creyente. ¿Qué les dijo? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué es lo que pasa cuando un bebé espiritual se está nutriendo la verdad de la palabra de Dios? ¿Alguien aquí fue manipulado alguna vez? Por falta de palabra. Yo recuerdo en una ocasión, ¿verdad? Estoy en cierta iglesia y el pastor empieza, tienes que darle a Dios lo mejor y darle lo mejor es darle lo que es, pero es que no tengo plata, no tengo nada. Pero mírenme, yo no tengo aquí, pero mi reloj, y se quitaba el reloj el pastor y lo echaba en la canasta, echen todo lo que tengan, sus alhajas, sus joyas, o no es digno el Señor de que le den lo mejor. Y yo acababa de conocer a mi papá a los 22 años, que esa es otra historia, ¿va? Pero bueno, me dio una cadena de oro, ¿verdad? Porque él trabaja en unas zonas que tienen minas de oro y todo lo demás. Bueno, entonces me dio una cadena de oro, donde el pastor llega y dice, ¿quién es primero, Dios o qué? ¿Qué tienes? ¿O no es digno Dios de que le des lo mejor? Claro que es digno, y me quito la cadena y la echo, ¿verdad? Y luego mi mamá me dice, quiso la cadena, acabas de conocer. Entonces ya le dije, no, porque esto es algo muy especial, ¿no? Si no, nosotros podemos, de otra forma. Entonces llamamos al pastor y ya no se podía, porque la hermana de él es joyera. Entonces ella recibía todas las joyas manipulado. ¿Y qué pasó? Y cuando le dio un reloj el doble más bonito que el que tenía él, dice, no, es que me lo trajeron unos gringos, ya le habían dado un reloj nuevo, entonces por eso he hecho el otro. Pero ahí, la que yo es manipulados. O otros que dan porque te dicen, ¿han visto eso? Dele a Dios que Dios le va a dar el doble, le va a dar 10% más. Por favor, délo. Una ocasión, un ministerio que hemos empezado, que se llamaba Jay Holy, estaba en una campaña evangelística en una televisora acá, eran, vengan, denme el dinero y todo, y el Señor te va a dar. Entonces uno de la gente de Holy llamó y dice, ¿en serio y el Señor nos da 10 veces más? Sí, claro que sí, hermano, eso es promesa de Dios, eso es el Señor, y yo no sé qué. Y si yo doy $1,000, $10,000 son prometidos por Dios, o no le crees a Dios con fe.
Y si doy $10,000, 100,000, y él se volvió como loco, bueno, el muchacho, él le decía que $100,000, ¿verdad? Entonces le dice, ¿y por qué ustedes nos dan $100,000 a una organización que se llama Holy, que son solo jóvenes que están sirviendo y evangelizando, y así el Señor les da a ustedes 100 millones y ya no tienen que hacer campañas? Manipulaciones. Pero ¿qué es lo que pasa cuando ya estamos en la palabra? Evitamos esas cosas. Aprendemos a pedir al Señor para el reino. Aprendemos a orar de la forma bíblica. Todas esas cosas se van aprendiendo en el discipulado. Todo eso se necesita para ir madurando. Entonces, qué bonito que haya un cristiano maduro que nos ayude en este proceso, porque tenemos un montón de concepciones que no son bíblicas. Entonces necesitamos sacar la basura y meter la verdad. Entonces vemos las necesidades del discipulado, qué importantes, y cómo nos van a afectar también cuando estamos sirviendo si no tenemos esto claro. En mis primeros años de cristianismo yo llegué a la mayoría de los líderes al infierno, porque según yo no tenían el celo y no hacían lo que yo decía y cómo debían hacerlo. ¿Cómo es posible que esta iglesia solo evangelice un día a la semana? ¿Cómo? ¿Verdad? Nadie me dijo, aquí nadie limita a nadie para que vaya a evangelizar. El parque está abierto y todavía que yo sepa no te van a meter a la cárcel por hacerlo. Bueno, ¿por qué no vas? hay gente que trabaja acá, mil cosas, ¿verdad? Pero lo que voy yo es que era así, ¿verdad? Una inmadurez. Entonces, qué importante que lo que el Señor me dijo, hey, Martita, ¿verdad? Yo creo que era apellido Mejía, Marta, ¿verdad? Martita, ven acá. Siéntate, sabes que te amo. Yo no quiero que hagas cosas para mí, que impresiones. La gente no está necesitándote a ti, Víctor. Está necesitando de mí. Me necesita de mí. Pues conéctate conmigo. Es lo que yo te pido. Usted no llega a un trabajo simplemente a hacer lo que te da la gana y listo. Y también yo quiero que entiendas que el éxito en el cristianismo no es números, no es como el mundo, no es como lo que creas. Y a mí me pasó una experiencia cuando trabajaba en una bodega allá, estaba trabajando en una bodega y yo veía a la gente de oficina y yo dije, esta gente sí que no hace nada, aire acondicionado, que si yo, la gente ahí en contabilidad, yo aquí en la bodega jalando peluches, ni siquiera era algo pesado, eran peluches, ¿no? Pero yo ahí jalando peluches y demás, y yo criticando a los de la oficina. Lo que pasó con el tiempo, como unos 6 meses, se abrió una plaza y me pusieron de auxiliar de contabilidad. Cuando yo trabajaba en la bodega, faltando 10 para las 5, peinado y todo, bueno, tenía pelo, ¿eh? Peinado, no, creo que no. Desde muy temprano me corto el pelo, bueno, ya estaba y listo para irme para la casa, ¿eh? Para no mentir, no tenía pelo cuando eso. Como de los 17 ya me lo apagaba, pero bueno, y listo, a las 5 yo estaba en la casa, como auxiliar de contabilidad, 12 de la noche, un domingo, cierre fiscal. Pero en mi mente va, qué bonito estar allí con la oficina, con la sillota. Hay gente que ve el ministerio, ve a alguien al frente y que la gente lo está, uy, pero vea cómo lo escuchan al pastor, uy, vea cómo le hablan al pastor, mire cómo lo respetan, y no ven todo lo que está detrás, ¿verdad? Y se imaginan que es simplemente eso. O se imaginan que porque, ¿verdad? Alguien también económicamente así tiene que ser conmigo, que eso se trata del ministerio. No, Dios tiene diferentes planes. Que es alguien inmaduro espiritualmente. Que le den estos mensajes de que Dios te va, ¿verdad? Entre más usted haga, es por eso. No, me decían a mí, Víctor, no pida cosas al Señor, tenga un corazón para recibir. Entonces le digo, uy, wow, qué dichoso aquel hermano. Si tiene 2 carros, tiene mejor corazón que yo. Y si aquel tiene casa propia, yo cristiano segunda clase. Bueno, no es lo que dice la Escritura. No tiene que ver nada con eso. Pero vemos, todo eso se evita cuando tenemos un discipulado. Importante que estemos discipulando a los nuevos creyentes. ¿Cuál es nuestra oración? Por crecimiento. La persona necesita crecer en la palabra, crecer en el conocimiento del Señor. Tiene que aprender a caminar como Dios quiere. Tiene que quitarse todos los vicios que trae el mundo y caminar conforme a lo que Dios está pidiendo. Efesios 1, del 15 al 18. Por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Un líder ora por las personas que Dios ha puesto a su alrededor, por los hermanos de la iglesia. Es una importancia en la oración, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que conozcan más íntimamente y profundamente a Jesucristo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Entender que la palabra de Dios nos conviene, que la palabra de Dios es una necesidad, que es la que nos limpia, que nos resguarda, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia a los santos, que es lo que los mantiene a ellos. Entonces, ¿qué necesidad tienen estos bebés espirituales? De ser alimentados. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, dar palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La idea de esto es que necesitamos la palabra de Dios para crecer en ese conocimiento de quién es Jesucristo, para tener una certeza en cuanto a nuestra salvación, basado en lo que el Señor nos ha prometido. Entonces es muy importante, porque acá lo que habla es de los rudimentos más básicos. ¿Cuál sería uno de los rudimentos más básicos de la salvación? Bueno, saber que la salvación es por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. No sé si alguno de ustedes, ¿qué pasó con mi falta de conocimiento? Y acepté a Cristo varias veces, porque yo pensé que se trataba de Jesús más como yo vivía, no de Jesús y punto, y de una transformación en mi ser, ¿verdad? Pero eso es cosas importantes, son cosas básicas que a veces las personas no tienen, como Kenneth compartió. Hay personas que están en la iglesia, son ministros, son de todo, y ni siquiera, ¿verdad?, tienen un concepto claro de la salvación. Entonces, ¿cómo van a compartir su fe? ¿Qué les están enseñando a otras personas? A veces yo miro esto en nuestra propia iglesia, a veces, ¿verdad?, mi hija viene y me dice, no, tuve que corregir a la maestra, y, mi amor, hey, ¿qué pasó? ¿Verdad? Dice, es que me dijo que si uno peleaba mucho o que si mentía, nos dijo a todos
entonces no iba a ir al cielo. Entonces yo le dije a ella que no es cierto, que la salvación es por gracia, ¿verdad? Que es por la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces yo dije, mi amor, eso es cierto, pero de ahí conversamos, ¿verdad? Pero el punto es la necesidad del discipulado. Una vez que vamos a la palabra, ¿qué vemos? Yo era bueno hasta que vine a Cristo. Entonces el Señor me enseñó una radiografía y dice, wow, wow, wow. Ahora necesito limpiarme, cambiarme el diaper, el pañal. Entonces, ¿cómo me limpio el pañal? Es importante. Claro, porque los niños no sabemos cómo limpiarnos, ¿verdad? Los niños no saben, tienen que aprender a hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos sucios? Entonces viene Satanás y dice, esto es una basura, esto es un hipócrita. Sí, hoy estás arrepentido, ayer le fallaste al Señor, aléjese, esto no es para usted. Y condenación de Satanás. ¿Qué es lo que dice mi carne? Víctor, todo el mundo falla, usted hace un montón de cosas buenas, ¿qué es esto? Es una canita al aire, ¿verdad? Es esto y lo otro. No sé, ¿verdad? Justificar el pecado, hacer mi carne. ¿Qué me dice el Señor? ¿Qué es lo que le enseña a uno? Que debo arrepentirme y confesar mi pecado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Este es el patrón bíblico, eso es lo que tengo que aprender yo. ¿Y recuerdan quién no sabía esto? Pedro. Cuando recuerdan que le iba a lavar las manos y, no, a mí no, Señor. Bueno, si no, no tienes parte conmigo. Báñame. No, ya han sido bañados. Ya han sido justificados por la palabra de Dios. Al poner su fe en mi obra redentora, ya ustedes son salvos. Ahora sí ocupamos, ¿qué? En nuestro diario caminar, nos ensuciamos las manos, los pies, en los caminos polvorientos y demás en los que nos exponemos. ¿Qué tenemos que hacer? Lavarnos las manos y los pies, confesar nuestros pecados. ¿Cuándo? Siempre. Vamos a fallar en alguna cosa. Entonces, vemos que es un grado de madurez y entender de qué se trata nuestra relación con Dios, tratar el pecado de esa forma. Tenemos que aprendernos a vestir. Un cristiano, ¿de qué se viste? De amor. ¿Qué es vestirse de amor? En síntesis o en resumen o en verdad, una característica principal de mi amor hacia mi prójimo va a ser en un aspecto del perdón, de perdonar a los demás. Va a ser algo constante que voy a tener que tener un corazón perdonador como el que tiene Dios para conmigo, ¿verdad? En Mateo 18, el 21 al 22 dice, entonces acercó Pedro y le dijo al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. No 3 veces, no 7 veces, hasta 70 veces, no hasta 70. Está diciendo, cuando vengas con un corazón arrepentido, genuino, delante mío, yo te voy a perdonar. Ahora tú tienes que hacer lo mismo con tu hermano, con las personas a su alrededor. Entonces, mi amor hacia el prójimo se demuestra a través de perdonar al prójimo y de pedir perdón cuando yo ofendo, de ser humilde en ese sentido. Y mi amor para con Dios, el lenguaje de amor de Dios, por decirlo de una forma, es la obediencia. Una escena romántica con Dios es caminar en obediencia, rendición hacia Él. Dice Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios, que guarden sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Y es que nos conviene amar a Dios, porque amar a Dios es guardar sus mandamientos. ¿Qué pasa cuando yo guardo sus mandamientos? Paz, gozo, plenitud, propósito para mi vida, protección para mi vida. Sus mandamientos me protegen. Es como guardar las leyes de tránsito. No hay ningún problema. Ponerme el cinturón, ¿qué? ¿Cuántas vidas han salvado el cinturón? Ir a la velocidad correcta. Wow, no hubiera podido frenar en esa curva. No sé, guardar los mandamientos del Señor es para nuestro bien. Por eso dicen, no son gravosos, es para nuestro favor. Y eso es amar a Dios. Y eso es la silla del creyente. De la silla del bebé espiritual pasamos a la silla del discípulo. Y ahora la invitación para el discípulo es, vive en y para Cristo. Ya es otro nivel de compromiso. Acá el Señor ve multitudes siguiéndolo a Él. Cuando yo veo multitudes siguiéndome a mí, ¿saben qué hago yo? No las toquen. Uy, qué un montón de gente. Hey, no se mueva nadie, ¿verdad? Que no se vayan. Jesús no es así, porque Él no quiere seguidores, quiere ver vidas transformadas, quiere tener personas con Él por la eternidad, no por 3 años en la tierra. Cuando ve multitudes, les dice en Lucas 9:23, y decía a todos. ¿A quiénes dice? A los elegidos, no a todos. Es el vocabulario que yo veo, que está incluyendo a todos, a los que quieran. Y se decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, Señor, aquí estamos, no nos ve, aquí estamos. No, si ustedes quieren procurarme, si ustedes quieren realmente, tienen hambre y sed de mí, no de estar ahí, sino de realmente seguirme, de realmente un celo por las cosas mías, y eso existe en ustedes, si quieren ir más íntimamente, si quieren ir a otro nivel de intimidad conmigo, si quieren venir en pos de mí, niéguense a sí mismos, tome su cruz cada día y sígame. Y esto es lo que implica ser un discípulo de Jesucristo, negarnos a nosotros mismos, tomar su cruz cada día y seguirme. Entonces son los requisitos, negarse a sí mismo. Esto es poner a Dios como prioridad en nuestras vidas, negarnos a nosotros mismos. Es como la historia que contó Marcos Vidal. Marcos Vidal es un cantante español y que Dios usa increíblemente. Entonces él dice que un hermano llegó y le dijo, por favor, ore por mí. Entonces, sí, claro, hermano, ¿por qué quieres que ore? Quiero que ore para que Dios bendiga mis planes, para que Dios bendiga mis sueños, para que Dios bendiga unas empresas que voy a empezar, para que Dios, ¿verdad? Quiero meter a Dios en todo esto que estoy haciendo. Y él le dijo, hermano, no puedo hacerlo. Pastor, ¿por qué no puedo hacerlo? Dice, porque es que Dios está buscando personas que renuncien a sus sueños, que renuncien a sus anhelos, que renuncien a sus planes para seguirlos de Él, que renuncia a todo por la causa de Cristo. Entonces sería contradictorio, porque lo que tú me estás pidiendo es que usted está haciendo cosas y le está diciendo, Señor, ven,
bendice esto para ti, ¿verdad? El Señor quiere que usted, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? En esta empresa que voy a iniciar, puedo glorificarte, puedo ser de bendición para muchas personas, puedo generar un trabajo, no sé, voy a hacerlo todo legalmente, no me quita tiempo para pasar tiempo contigo, más bien da oportunidad para acercarme a otros, ¿o cuál es tu único objetivo? Porque crees que tu seguridad está en eso económico, pero bueno, vemos la idea, negarnos a nosotros mismos es decir, lo que a mí me conviene en realidad es seguir a Cristo, eso debe ser, esa es la razón por la cual estoy acá. Ahora, si se trata de 50 años acá y listo, sí, ¿verdad? Démosle, ¿verdad? No seamos tontos, démosle porque solo se trata de esta vida y listo. Pero si estamos hablando de la eternidad como una realidad, si hemos apostado por creerle a Dios. Esta era una entrevistadora y dijo, pastor, demuéstrame que Dios existe en 2 minutos y sin usar la Biblia para ver si vale la pena creer en Dios o no vale creer en Dios. Y él le dijo a ella, ok, vamos a hacer una apuesta aunque los cristianos no apostemos. Usted apuesta a su vida que Dios no existe. ¿Qué pasa si usted se muere y se da cuenta que usted perdió la apuesta y que Dios sí existía? ¿Qué pierde usted? Su eternidad, pierde todo. Ahora vamos a hacer la apuesta de otro lado. Ahora yo vivo como si Dios existe. Creo que Dios existe. Me muero, me doy cuenta que no existe nada más. Dígame qué perdí. ¿Qué fue lo que perdí yo por vivir para el Señor? Tengo mejor relación con mi familia, soy moral, estoy tranquilo, me enfermo menos, me alcanza más el dinero. Dígame qué perdí. Nosotros sabemos que Dios es una realidad y vivimos por eso, pero debemos ser consecuentes con nuestra vida por eso. Entonces, la mayoría de problemas que tenemos es porque realmente no nos estamos negando a nosotros mismos en lo práctico, sino queremos a Jesús agregado a lo que nosotros hacemos, pero un discípulo se niega a sí mismo. Y con esto no estoy hablando de no tener planes, de no, para nada, ¿verdad? Sino que todo lo que hagamos lo hacemos en la dirección del Señor, en obediencia al Señor. Tomar su cruz para mí lo que implica es quitar toda excusa del pasado, del presente, del futuro. ¿Recuerdan el video de la clase anterior con Nick Vujicic? Cómo, verdad, él sin piernas ni brazos, él no dice, pobrecito yo, y no tengo, él dice, ¿saben qué? Lo que necesito son las alas del Espíritu. Yo le doy gracias a Dios porque no me contestó mi oración, y a través de no contestar mi oración, he hablado a miles de personas, cientos de miles de personas han venido a los pies de Jesucristo. Y yo sé que esto va a tener un fin, y lo que viene es eterno y por siempre, y yo estoy invirtiendo en lo eterno. Y me tocó hacerlo, no hay otro lugar. Cuando le dijeron, ¿pero qué fue lo que inclinó tu balanza, Nick, para creer a Dios? Porque nunca te contestó por qué naciste así. Es que en ninguna otra parte yo encontré paz, en ninguna otra parte yo tuve esperanza, en ninguna parte hay gozo, en ninguna otra parte hay plenitud, solo bien, solo ahí lo encontré. Como si no tenía opción, y esa es la realidad de todos hermanos. ¿Saben? Él nos comentó algo ahí luego personal, acerca de, ¿saben cuál es el mayor temor que él tiene? El mayor temor que él tiene, dice, cuando yo recuerdo que en mis inicios yo terminaba llorando de gozo, de alegría, de plenitud y adorando a Dios cada vez que me terminaba de lavar los dientes. Y yo decía, papi, tú lavarme los dientes, tú hacerlo. Wow, qué gracias, Señor, gracias porque pude lavarme los dientes. ¿Y saben cuál es mi mayor temor? Que hoy en día que tengo asistentes, que tengo todo el mundo a mi lado, que esto y que el otro, me vuelvo malagradecido y crea que así tiene que ser. Y yo se lo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que lloré porque yo me bajo la cama y puedo caminar? Abro los ojos y puedo mirar, puedo comer y lo pueden ver, ¿verdad? Y no es que tiene que ser así, es algo extra del Señor. Tomar mi cruz es decir, sin importar el pasado, qué me pasó, qué no tuve, qué esto, qué el otro, ahora soy una nueva criatura en Cristo Jesús, he sido sellado con el Espíritu Santo. Entonces, quitar todas las cosas, no es pobrecito yo, es, wow, Señor, en serio, puedo servirte, puedo honrarte, puedo glorificarte, y seguirte es renunciar a mis buenas, a mis falsas seguridades, es no comprometerme. Seguir a Jesús es realmente identificarme con la causa de Cristo y vivir por Él y para Él. Muchas veces en el ministerio nosotros podemos vendernos a someternos. Por ejemplo, yo he conocido pastores que no salen de una denominación, que saben que está totalmente yendo en contra de la palabra de Dios porque tienen seguro médico por su familia, por su trabajo, por tantas cosas, y están totalmente comprometidos con eso. Y no salen de ahí, aunque saben que no están predicando el evangelio, que por ejemplo en cierto lugar están ordenando hasta ministros homosexuales en estas denominaciones. Ya están tan comprometidos que no entienden que se trata de Dios, que Él es nuestro proveedor, que es Él. Conozco personas que, hay un hermano en la iglesia en Estados que entró con un año de depresión, pero horrible, porque él se dedicó por alrededor de, creo que 15 años a una empresa donde le cayó mal a todo el mundo. Era un ogro y todo era la empresa, porque le habían ofrecido que iba a ser socio. A un final lo despidieron. ¿Cuál socio ni qué nada? Y se quedó, ¿verdad?, rodeado de enemigos. Todo el mundo lo odiaba por cómo los trataba y todo lo demás, por el fin de la empresa. Y la empresa simplemente, gracias, bueno, no gracias, váyase. Y entró en una depresión horrible, ¿verdad?, por todo lo que sacrificó, ¿verdad?, porque es perder el norte, entender que se trata de Dios. ¿Cuál es la necesidad del discípulo? Ser equipado. Hay que equipar, hay que darles las herramientas a los discípulos. Hay que darles las herramientas para que ellos estén preparados para el llamado de Dios, para que lo que Dios los llame a hacer, hacerlo de la mejor manera. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor. Les dijo, vengan para ser los pescadores de hombres. Y puso una iglesia y dio diferentes dones con este fin, de prepararnos para seguir sirviendo, para reproducirnos. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con cuál fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Ok? ¿Para qué es que hay estos ministerios? ¿Cuál es el fin? Preparar a los santos. ¿Para qué? Para que ellos sirvan. Ministerio significa servicio. No es para que se sienten en una banca.
conociendo las cosas. Entonces, es ser discípulos que hacen discípulos. Ese es el objetivo, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, de aquí hasta que Cristo venga, vamos a seguir, como decía Maritere, no lo sabemos todo. Vamos a seguir, ¿qué? Preparándonos. ¿Cuál es el reto? Para el no creyente, Jesús es el camino. Para el bebé espiritual, Jesús es la verdad. Y para el discípulo, Jesús es la vida. Solo en Él hay vida. ¿Entiende? La necesidad de Él cada vez depende más del Señor. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El vivir es Cristo, el morir es ganancia. Alguien decía, como en una ocasión, si para mí el vivir no es Cristo, el morir no es ganancia. Si para mí el vivir es la profesión, mi estabilidad económica, fama, darme a conocer, inclusive ser la iglesia más grande o ser el ministerio más reconocido, si es eso y no es Cristo, estamos mal. Porque recordemos que el tema de Cristo es para los cristianos. Es un juicio por las obras, no para salvación, sino por las obras, por lo que hayamos hecho en la tierra. Sea bueno, sea malo, va a ser juzgado a los cristianos. Ahora, ¿para qué es eso? Para premiarnos. Dice que si damos un vaso de agua a alguien en el nombre de Jesús por Cristo, Dios quiere premiarnos por eso, quiere galardonarnos por eso. Pero hay muchas cosas que hacemos en nuestra inmadurez para que nos vean, para que no hablen, por mil cosas que no es por la razón correcta. Si para nosotros es para honrar al Señor, para edificar el cuerpo, para la gloria de Dios, es ahí donde tiene peso las cosas que hacemos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, todos mis títulos, todo mi reconocimiento. ¿Recuerdan quién fue el rabí de Pablo? Gamaliel. Eso es pérdida. Dice, lo tengo como estiércol, ningún valor tiene para ganar a Cristo, para ser hallado en Cristo. Este es el pensamiento, ¿verdad?, de un verdadero discípulo. ¿Por qué oramos por un discípulo? Oramos por su madurez, para que crezca en madurez, para que crezca de nuevo, para que Dios le dé oportunidades. Dice, y pido esto en oración, que vuestro amor abunde aún más y más, que el amor del Señor abunde, dice, en ciencia y en todo conocimiento, para que comprobéis lo mejor, ¿verdad? No lo bueno, sino lo mejor. Ya nosotros no estamos, un discípulo no está por hacer cosas buenas, sino hacer cosas mejores. Por ejemplo, si alguno de ustedes no se conecta hoy, no es pecado, pero si ustedes están acá siendo edificados, si están siendo retados espiritualmente, están prefiriendo lo mejor sobre lo bueno, están dando un paso más. ¿Por qué? Porque ya buscan lo mejor en todas las cosas, ya no entre bueno y malo, no estamos en eso, sino que me acerca más a Jesucristo. Yo usted no está preguntando, Víctor, ¿cuántas cervezas puedo tomarme y todavía, ¿verdad?, no pecar? ¿Cuánto, ¿verdad?, puedo ir al salón de baile y puedo hacer esto? ¿Qué? No, o sea, no, sino su pregunta es, ¿cómo puedo ser más como Cristo? ¿Cómo puedo llevar más gloria al nombre de Dios? ¿Cómo puedo unificar la iglesia? Estamos buscando algo diferente. No es cómo soy yo reconocido, no, ¿cómo mengo? ¿Cómo puedo morir a mí mismo? Para que comprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles en el día de Cristo. Quiero prepararme para Cristo. ¿Saben qué? Estoy preparándome para mi cita. Yo no puedo decir cómo me voy a peinar, pero ustedes decían, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. Al estar pegado en Cristo Jesús es que vamos a dar frutos de Él. Dice, para la gloria y la alabanza ¿de quién? De Dios. Qué increíble, ¿verdad?, que nuestras vidas lleven gloria y alabanza al Creador del universo. Mateo 4, del 19 al 20. Y les dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Y equipamos a un discípulo en el ser y en el hacer. No es solo hacer. Muchas veces, muchos cursos y demás es en hacer, ¿verdad? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Y el ser, y por qué hago las cosas, y la razón detrás. Y es lo fundamental. Hay mucha gente haciendo un montón de cosas para Dios que Dios no los llamó a hacer. Hay un montón de gente haciendo cosas para Dios que ni siquiera son salvos. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicieron grandes milagros y demás. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Por ejemplo, en esto es algo vital. Yo ahorita estoy también tomando una decisión que va a llevar varios meses, y en esa decisión está si me muevo de una ciudad a otra para apoyar en una iglesia local bien pequeñita que está iniciando y demás. Yo sé que podría ser de apoyo y demás, pero la gente en ese lugar no ocupa a Víctor, ocupa a Cristo. Entonces yo no quiero ir y estorbar porque haya una necesidad, porque sea algo bueno por hacerlo, significa que tenga que hacerlo. David vio la necesidad de construir un templo para el Señor. El arca vive en una tienda, yo estoy viviendo en un palacio. Es algo noble por hacer. Quiero hacerle casa al Señor, quiero hacerle un templo al Señor. ¿Qué dijo el profeta? ¡Wow, qué noble! Dale. ¿Qué dijo el Señor? No, ese no es mi plan. Quiero estar en el centro de medio de la voluntad de Dios. Entonces, para eso necesito dejar que Dios sea Señor, conectarme con Él, orar más, ser sensible a su voz, estar en su palabra, permitir que también Él vaya guiando, ¿verdad?, los hilos de todo esto a nivel de toda la familia. Pero importante es ser, ¿verdad?, no solo hacer, para que esto tenga peso de gloria. Lo que queremos es tener peso de gloria, o sea, que esto pese por la eternidad, que no sea paja, ni el fuego, sin ningún valor, sino que sea un material precioso, que el fuego lo que hace es purificarlo y cada vez queda con más valor, más brillante, más, ¿verdad? Y eso se hace cuando yo lo que estoy haciendo, lo que Dios me ha llamado a hacer. Entonces, en el ser, cuando hablamos de equipar en el ser, estamos hablando de que la razón por la que hago las cosas y de tener claras las disciplinas espirituales, ¿verdad? Un discípulo entiende la importancia de tener una vida de oración, de pasar tiempo en la palabra, de ser sensible al Espíritu Santo, de congregarse. Esas son cosas no negociables, entiende la necesidad de él de estas cosas. ¿Y por qué es disciplina? Porque el cuerpo, la carne, no va a querer hacerlo, se va a resistir a eso.
y debemos entrenarla, debemos someterla. Pablo habla de castigar su carne. ¿En qué sentido? No darle rienda suelta y obligarla a las cosas espirituales. David le hablaba a su alma, deleítate en el Señor, no olvides ninguno de sus beneficios, es que Él es bueno. Y en el hacer, cómo pescar. El Señor lo llevó a varias pescas y ahí les enseñó qué tenía que hacer en cada una de esas, los entrenó en el servicio, en cómo se debe servir, y ahí es donde nos deja el Señor, haciendo discípulos. Que hacen discípulos, el liderazgo le corresponde a Él, que es la necesidad de un líder, de ser enviado, de ser apoyado. ¿Qué tiene que hacer un líder? Tiene que estar dispuesto a ir, a que el Señor lo mueva, a que el Señor cambie de rumbo y de dirección, porque si no, no sería Señor. Si es Señor, Él es el que determina dónde y cuándo y cómo, hacia dónde voy y demás. Y tenemos que estar dispuestos a eso, a que Él cambie nuestra geografía, lo que creemos que es estable y demás, para vivir por su causa en Él. Por eso Él llama y tiene llamados específicos y diferentes. No a todo el mundo lo llama a las misiones, a otros más bien los llama a quedarse ahí aunque quieran irse, porque los llamó a estar en un cierto lugar. Juan 20, del 21 al 22 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Ya habían tenido todo este proceso con el Señor. Una vez que el Señor había resucitado, y les dice, como el Padre lo envió a Él, ahora ellos son los que tienen que ir. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Vemos la importancia de ir en el poder, en la alianza, en la dirección del Espíritu Santo. La necesidad de ser apoyados espiritualmente. ¿Cómo apoyamos a un líder espiritualmente? Tenemos que tenerlo en oración. Tenemos que pedirle cuentas. ¿En qué sentido se pide cuentas a un líder? En cómo vive y en qué enseña. ¿Qué está enseñando y cómo está viviendo? De hecho, vemos cuando habla de la profecía, dice que tiene que hacer. Solo uno habla a la vez y los demás que tienen que hacer en la iglesia, juzgar el mensaje. Está siendo bíblico, es correcto. Hay que rendir cuentas de esos apoyos espirituales y tener comunión con el líder. En lo material, el líder necesita un soporte económico, necesita capacitación, necesita un grupo cercano de amigos, de personas que están ahí con él, donde él puede de igual forma rendir cuentas, pedir oración, etcétera. Un grupo cercano donde él puede derramar y abrir su corazón, las sus luchas, etcétera. Necesita eso, como todos necesitamos eso. Efesios 6, del 18 al 20, y orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vemos la intensidad con que se nos llama a orar. Y por mí, ¿verdad? Está pidiendo oración por él, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con de nuevo el ministerio del Evangelio. Alguien que creo que no tomaba a la ligera este versículo era Charles Spurgeon. Él tenía 400 personas orando por él cada vez que predicaba, porque veía la necesidad de esto. Dice, por lo cual soy embajador, ¿cómo? En cadenas. No importa cómo esté, soy su embajador. Lo que me identifica no es ser reo, sino ser su embajador. Indiferentemente de mi condición, no dejo de ser un embajador, un hijo, una hija de Dios, que con denuedo, con valor, hable de él como debo hablar, porque es mi deber. Ay de mí si no predico el evangelio, dice en otra ocasión. Los ancianos que gobiernen bien, que estén haciendo bien las cosas, que es lo que dice el Señor, sean tenidos por dignos de doble honor. Este doble honor está hablando que ellos merecen tener un salario, que merecen no estar teniendo que estar preocupados de la leche de la bebé y de qué enseñan. Deben tener lo que necesitan para poder desarrollar este ministerio. Dice, ¿y por qué está hablando? Vamos a mirar que el contexto nos aclara que está hablando económicamente también. Dice, y mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Dice, pues la Escritura dice, no pondrás bozar al buey que trilla, que está hablando del alimento necesario. Dice, digno es el obrero de su salario. Entonces vemos que el contexto nos dice que sí está hablando económicamente. Entonces nosotros debemos sostener a nuestros líderes correctamente. Y el reto para un líder es dependencia del Señor absoluta. Entre más uno crece en el Señor, por ejemplo, mi hija, porque yo sé que es más madura hoy en día, porque depende menos de mí. Eso no me gusta, pero bueno. Cada vez es más independiente, cada vez es más independiente. ¿Eso implica qué? Que está madurando, que está creciendo. ¿Cómo sé que yo estoy creciendo en el Señor? Cada vez necesito más del Señor. Cada vez me sé más necesitado de su gracia, de su misericordia cada día. Eso es alguien que está creciendo en el Señor. Entiende su necesidad de Él cada día más y más y depende de Él. Obediencia total al Señor. El Señor dice, yo hago. Modelar el carácter y las prioridades de Cristo Jesús. ¿Cuáles eran prioridades en la vida de Jesucristo? La oración, la palabra, la dependencia del Espíritu Santo, la comunión. Todo eso vemos prioridades en la vida de Jesucristo. Entonces debemos tener esas mismas prioridades como líderes. Ser fieles a su llamado, ser fiel al llamado del Señor. Gálatas 1:15, pero cuanto agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. ¿Quién nos llamó? El Señor. ¿A quién le debemos devoción? Al Señor. ¿Quién debemos someternos? Al Señor. Dice, el que dice que permanece en Él, simple, debe andar como Él andó. Modelamos por ahí. Se ora por protección, por el líder. En el ser que hizo el Señor, lo expuso a varios líderes. Juan el Bautista, ¿de qué nos habla? Es necesario que yo mengue para que Cristo crezca. El centurión me habla de fe. Simón me habla de lo que no debo hacer. Él estaba juzgando al Señor porque decía, si supiera que la mujer que lo está lavando los pies con sus lágrimas, etcétera. Y Jesús, Filipenses 2:5, como él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y en el hacer habló de las expectativas del ministerio, habló de persecución, de aflicción, y que la estrategia no era ir y dominar y protestar contra Roma, sino ir y amar a los soldados. Cómo trabajar con equipo, con mujeres y cómo utilizar la palabra de Dios en obediencia. Entonces, por eso el liderazgo no es un trono, no es un báculo de autoridad, sino es un balde y un trapito, como lo que hicieron conmigo cuando me dieron el certificado. Pastor Choc puso eso de una bomba de estaquear baños y el baldecito dice, punto, usted va a servir a la gente, no se los olvide. De eso se trata el ministerio, es ser servidores, de modelar cómo servir a los demás, no de servirse de las personas. Pero esto es a lo que el Señor nos ha llamado.